Bueno, muchachos, en este video vamos a mostrar los elementos claves para graficar una función cuadrática o los puntos necesarios para poder graficarla. Bien, yo he anotado aquí algunos elementos importantes que son el punto de corte con Y, lo que es el vértice, las raíces de la función o puntos de corte con X, la fórmula general para calcular las raíces y el discriminante. Bien, entonces vamos a proceder al calcular el punto de corte con el eje de la Y. Para calcular el punto de corte con el eje de la Y, recordemos que cualquier punto, ¿cierto?, que pase por el eje de la Y implica que el valor de X sea 0. Para calcular el punto de corte con Y, nosotros vamos a tener en cuenta que el valor de X en ese caso va a ser 0. Entonces el punto de corte de Y va a ser igual, si X va a ser igual a 0, entonces ¿cuánto va a ser el valor de Y? Vamos a empezar de esa manera. Si X es igual a 0, ¿dónde X va a ser igual? 0, aquí en la función original. Entonces, si X igual a 0, entonces nos va a quedar que Y va a ser igual a 0 al cuadrado más 6 por 0, pues va a ser 0 más 5. Entonces en este caso 0 al cuadrado 0, 6 por 0, 0 más 5. Entonces tenemos que cuando X vale 0, Y vale 5. Entonces, como son puntos y un punto tiene una pareja ordenada, entonces tenemos que el punto de corte con el eje Y, vamos a llamarlo aquí, yo le voy a colocar el nombre del punto 1, pero sabemos que el punto de corte con el eje Y va a ser igual al punto 0,5. Cuando X vale 0, Y vale 5, o sea que ya tenemos el primer punto, que es el punto de corte con Y. Para calcular el segundo elemento, que es el vértice es el punto, ¿cierto?, donde las ramas de la parábola se unen. Entonces, para calcular el vértice vamos a tener en cuenta la siguiente formulita, ¿cierto? El vértice va a ser igual, ¿cierto?, yo aquí voy a llamar el valor que tiene X en el vértice, lo voy a anotar de la siguiente manera. En algunos textos pues a esto le llaman H, pero yo lo voy a poner así: el valor que toma X en el vértice va a ser igual a menos B sobre 2A, y el valor de Y vértice, el valor de Y en el vértice, el valor que toma Y en el vértice va a ser igual a la función evaluada en el X vértice. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es que la función cuadrática la vamos a evaluar en ese punto. Entonces sería X vértice al cuadrado más 6 veces el X del vértice más 5. Entonces vamos a proceder a calcular el valor de X del vértice. Para eso necesitamos el valor de A, el valor de B y el valor de C. Entonces aquí sacamos, tenemos en cuenta que el valor de A en este caso va a ser igual a 1, el valor de B va a ser igual a 6 y el valor de C en este caso va a ser igual a 5. Entonces lo que hacemos es reemplazar nuestros valores correspondientes para calcular ese valor. Aquí tenemos que el valor del X vértice va a ser igual a menos, ¿cuánto vale B? B vale 6, entonces 6 entre el valor de A, pero el valor de A es 1, multiplicado por el 2 de la fórmula, y esto me da aquí que el valor de X en el vértice es igual a menos 3. Ahora, como ya tenemos el valor de X vértice, lo que hacemos es evaluarlo en la función
para obtener el valor que tiene y en el vértice. Sería entonces menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 más 5, y esto sería igual a menos 4, que sería el valor que teníamos originalmente, el valor de x y el valor de y en el vértice. Es decir, que ya tenemos el vértice va a ser igual al punto menos 3 menos 4. Y lo último que vamos a hacer es calcular las raíces. Para calcular las raíces vamos a tener en cuenta lo que es el discriminante. El discriminante va a ser igual a b2 menos 4ac. Entonces tenemos aquí, vamos a calcular ese discriminante. Si el valor de b es 6, entonces 6 a la 2, entonces 6 a la 2 menos 4 veces el valor de a por el valor de c. Tenemos que 6 por 6, 36, menos 20, eso da 16. Bien, entonces el discriminante de esa función cuadrática da 16. ¿Qué pasa si el discriminante es positivo? ¿Qué pasa si el discriminante de la función cuadrática, si ese discriminante es mayor a 0, es decir, si el discriminante es positivo, entonces tenemos dos raíces reales positivas. Si el discriminante, muchachos, en este caso esto es lo que tenemos, si el discriminante es positivo, vamos a tener dos raíces reales positivas distintas. Si el discriminante me fuera dado 0, teníamos una sola raíz. Y si el discriminante me da menor que 0 negativo, tenemos dos raíces complejas conjugadas. Para efectos de cálculo, ¿cierto? Para efectos de cálculo de poder graficar la función, debemos tener por lo menos una raíz real. Entonces, si no tenemos raíces reales, eso quiere decir que que la curva de la función cuadrática no corta al eje X. Entonces lo que hacemos es calcular las raíces utilizando la fórmula general para calcular las raíces. Recuerde que ya hay varios métodos para calcular raíces, y el método reciente del profesor Ponchennon también lo pueden utilizar para calcular las raíces. Entonces, calculando las raíces, tenemos que x va a ser igual a menos b, pero ¿cuánto es b? Vale 6, entonces menos 6 más o menos la raíz cuadrada del discriminante, pero ya nosotros sabemos cuánto es el discriminante. La raíz cuadrada del discriminante que calculamos, que el discriminante nos dio 16 sobre 2 por a, pero 2 por 1 sería en este caso 2, para no escribir tanto. Y esto nos permite entonces obtener dos raíces. La primera raíz sería x1 va a ser igual a menos 6 más 4 menos 6 más 4 sobre 2, y eso es igual a menos 6 más 4, eso da menos 1, que sería una de las raíces. Y la otra raíz que tenemos
va a ser igual a 6 menos 4 negativo sobre 2, y eso es igual a menos 5. Recordemos que para calcular las raíces lo que hacemos es igualar la función cuadrática, o en este caso y toma el valor de 0. Entonces, ya teniendo todos estos elementos, tanto el punto de corte con y, el vértice y las raíces, podemos ya graficar nuestra función cuadrática. Entonces, aquí está el plano cartesiano, aquí está el eje de las y, aquí está el eje de las x, ubicamos el punto de corte con el eje y, cuando x vale 0, y vale 5, entonces ese punto está aproximadamente por acá. Este es el punto 0,5, punto de corte con el eje y. El vértice, que es el punto donde las ramas de las parábolas se cortan, es decir, buscamos cuando x vale menos 3, que sería x1, menos 1, x2, x menos 3, y menos 4, y menos 1, y menos 2, y menos 3, y menos 4, y aproximadamente el vértice de nuestra parábola va a estar en este punto. El vértice de la parábola va a estar en el punto x menos 3 menos 4. Y el otro punto que necesitamos son las raíces. Tenemos una raíz en menos 3, perdón, en menos 1 aquí, y tenemos otra raíz en menos 5, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Recordemos que aquí las raíces también son unos puntos, que son el punto, esto sería el punto menos 1,0, porque recuerden que en las raíces el valor de y vale 0, y este punto es el punto menos 5,0. Ya con estos 4 punticos ya podemos graficar nuestra parábola de manera sencilla y fácil. Esto pasa por este punto y pasa por este punto. No siendo más, con estos puntos se grafica nuestra función cuadrática. Además de eso, podemos determinar que en este caso el dominio de la función van a ser todos los reales, y el rango de la función va desde el valor de menos 4 en y, entonces desde menos 4 cerrado hasta más infinito, y ahí está el dominio y el rango de nuestra función. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado el video de función cuadrática, graficar una función cuadrática.